Tengan buenos días, estudiantes. En esta oportunidad les voy a dejar grabada la clase correspondiente a este 30 de junio de 2022. En esta ocasión vamos a ver las diapositivas que nos habían quedado pendiente de la clase en presencial del 28 de junio. Y pues estaremos hablando un poco de eso porque es importante que tengamos estos conocimientos bien claros para el día del parcial y para la vida, ¿verdad? Laboral, como ingenieros e ingenieras de alimentos que serán ustedes, Dios mediante, el día de mañana. Entonces, en esta oportunidad vamos a seguir viendo el tema que vimos de forma presencial, que era plan de limpieza y desinfección en plantas de alimentos. Entonces, habían quedado pendiente un par de láminas y es la que estaremos discutiendo en esta ocasión. Ok, vamos a ver lo que es el coeficiente fenólico. El coeficiente fenólico es la máxima dilución del desinfectante que mata a un microorganismo en 10 minutos, pero no en 5 minutos. Es la máxima dilución del fenol que mata a ese microorganismo en 10 minutos, pero no en 5 minutos. ¿Sí? Ahí se hace la comparación, ¿verdad? De la máxima dilución del desinfectante versus la máxima dilución del fenol en este tiempo determinado, ¿verdad? En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos emplea un test oficial para desinfectantes en condiciones normalizadas, haciendo uso de ciertas cepas bacterianas concretas cuya susceptibilidad al fenol se conoce exactamente. Bueno, una de ellas o una de las cepas utilizadas es Salmonella typhimurium. Otra de las cepas que se puede utilizar es Staphylococcus aureus y otra de las cepas que se puede utilizar también es Pseudomonas aeruginosa. Bueno, hay ciertas pruebas de sensibilidad que se pueden realizar para evaluación de la efectividad de un desinfectante. Una de ellas es la concentración mínima inhibitoria, que pues se define como la mínima concentración de un desinfectante capaz o de un biocida capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias por mililitro. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere el concepto de concentración mínima inhibitoria o concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Son de la terminología en la que ustedes pueden encontrar estos conceptos. También está otro concepto que son las pruebas de sensibilidad. Estas pruebas de sensibilidad se realizan para la evaluación de la efectividad de un desinfectante. Entonces, acá vemos otra vez estos conceptos, que es la concentración mínima inhibitoria. Es la mínima concentración, como mencionábamos en la diapositiva anterior, capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias por mililitro. ¿Sí? Vamos a ver que es también la concentración mínima bactericida. La concentración mínima bactericida es la mínima concentración de un desinfectante o de un agente biocida que mata a 10 a las 5 bacterias por mililitro. Es decir, la concentración mínima inhibitoria está relacionada con la inhibición de crecimiento y la concentración mínima bactericida está relacionada con la eliminación o destrucción de las bacterias, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver la diferencia entre dos, ¿verdad? La concentración mínima inhibitoria, vemos que hay tal vez presencia de ciertos microorganismos, ¿sí? Aunque estos se miran inhibidos en cuanto a su crecimiento. En cambio, la concentración mínima bactericida es cuando ha matado completamente a todos los microorganismos presentes en una superficie, presentes en un equipo, presente en un utensilio, ¿verdad? Este desinfectante. Entonces, acá hay un artículo científico que yo encontré acerca del efecto bactericida de un desinfectante sobre cepas de Escherichia coli y Listeria inocua en superficies de uso en la industria alimentaria. Entonces, acá se utilizaron dos desinfectantes, ¿sí? Bueno, dos desinfectantes que se habían preparado, es decir, eran soluciones desinfectantes de más de un agente, ¿verdad?
Por ejemplo, en el desinfectante A utilizaron alquil dimetilbenzilamonio, que en un 17%, ¿sí? Que es el tenso activo. También utilizaron glutaraldehído al 11% e isopropanol al 15%. También utilizaron cloruro de didecilmetilamonio en un 8%, que también era el tenso activo. Entonces, este desinfectante tenía esta formulación. El desinfectante B tenía una composición de peróxido de hidrógeno al 20%, ácido peracético al 5%, ácido acético al 10% y agua en un 65%. Entonces, era la composición química o la lista de ingredientes de este desinfectante B. Entonces, si ustedes se fijan, acá podemos evaluar tanto la concentración mínima inhibitoria que inhibe crecimiento, ¿verdad? Y la concentración mínima bactericida donde se da la destrucción completa, ¿verdad? Entonces acá vemos que E. coli presenta una concentración inhibitoria mínima de 0.1% de este desinfectante, ¿verdad? De la concentración de este desinfectante. Y Listeria inocua presentaba una concentración mínima inhibitoria del 0.05%. Entonces, necesitaba mayor concentración de este desinfectante del producto B para E. coli que para Listeria inocua, ¿verdad? Vemos la concentración mínima bactericida del desinfectante B, que acá mirábamos su formulación, y vemos para E. coli necesitamos 0.1% para poder eliminar completamente el crecimiento microbiológico que había, ¿verdad? O la suspensión microbiológica que se inoculó. Y tenemos el caso de Listeria inocua, que también requiere 0.05%, ¿sí? En este caso particular, vemos que la concentración mínima inhibitoria coincide con la concentración mínima bactericida. A veces puede ocurrir y a veces pueden ser diferentes, ¿verdad? Entonces, el fabricante del desinfectante recomendaba en este artículo el uso de un rango de concentraciones entre 0.4 y 0.8. ¿Va? Entonces, acá podemos evaluar, miren, la actividad bactericida del desinfectante B en Escherichia coli a diferentes concentraciones, y estas eran pruebas in vivo que se realizaron sobre acero inoxidable. Es decir, nosotros inoculábamos una cierta cantidad de suspensión de microorganismos en una superficie y mirábamos el poder de desinfección que tenían los desinfectantes, ¿verdad? Acordémonos, antisépticos tienen que ver con la aplicación en superficies vivas, que puede ser, por ejemplo, las manos de un operario, que puede ser los brazos, ¿verdad? Es decir, ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Eso es un tejido vivo. En cambio, tenemos los desinfectantes que estos se llaman de esta manera porque son aplicados sobre superficies inertes, ¿verdad? Entonces, es como la diferencia sustancial a la cual quiero traer a colación. Entonces, miren, cuando nosotros aplicábamos el desinfectante entre un rango entre 0.4 y 0.8 del desinfectante B, mirábamos ciertas tasas de eliminación. Imagínense, nosotros teníamos una concentración del desinfectante de 0.4 que se aplicó sobre una superficie, ¿verdad? En específico de acero inoxidable. Entonces, este es el tiempo de duración que tuvo el desinfectante, es decir, el tiempo de exposición, ¿sí? Entonces, vemos que a los 5 minutos habían ciertos recuentos microbianos. A los 10 minutos habían ciertos recuentos microbianos. Miren, en el tiempo cero para esta concentración de 0.4 teníamos 5.3 por 10 elevado a la 8 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado de la mesa de acero inoxidable. Cuando nosotros aplicamos el desinfectante y empezó a transcurrir el tiempo, entonces llegamos que a los 30 minutos de haber sido aplicado el desinfectante sobre la superficie en la cual se inoculó esta concentración de microorganismos, ¿sí? Particularmente de Escherichia coli, vimos cómo fue descendiendo
la contaminación, ¿sí? De tal forma que nosotros obtuvimos una eliminación a los 30 minutos del 99.9789%, ¿sí? Cuando utilizamos el desinfectante en una concentración de 0.8%, entonces vemos que se inoculó sobre la superficie 2.2 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado, y vemos que al transcurrir el tiempo de 30 minutos de exposición al agente químico, logramos 8.8 por 10 a la 0 unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Un 99.9999% de eliminación de microorganismos con esta concentración, ¿sí? Es decir, con esta concentración nosotros estamos asegurando la eliminación de los microorganismos de una superficie, ¿verdad? Entonces, esos son estudios que son bien frecuentes en la industria alimentaria. Hay muchos centros de investigación en tecnología de alimentos y en microbiología de los alimentos que hacen precisamente estudios de cómo se comporta un microorganismo en una superficie, si logro destruir los microorganismos, si no. Y lo mismo también se pueden hacer en otras superficies o utensilios que tienen contacto con alimentos, y esto para verificar si los procesos de limpieza, los procesos de lavado, los procesos de desinfección son eficientes, ¿verdad? Entonces, miren, acá vemos eficacia en la tabla 2 de este artículo, dice eficacia microbiocida de los lotes de desinfectantes frente a superficies de cepas de referencia bacterianas. Y esto precisamente vemos los recuentos, ¿sí? Vemos también la disminución de microorganismos en el tiempo, porque algo mencionábamos. Hay parámetros críticos en el desempeño de un desinfectante ante ciertos microorganismos, ¿verdad? Y es, primero, la concentración. Segundo, tiempo de exposición. Son dos parámetros que son básicos a la hora de seleccionar un agente desinfectante, ¿verdad? Y otro de los criterios es que sea apto para estar en contacto con superficies o poder ser aplicado en superficies que están en contacto con alimentos, ¿verdad? Entonces, acá podemos hacer una relación, ¿verdad? De la reducción logarítmica que nosotros podemos obtener con una concentración del 4% de este desinfectante, ¿verdad? Entonces, cada uno de los desinfectantes se prueban, ¿verdad? Se inocula una concentración en el tiempo cero, y luego a los 10 minutos se hace también un análisis microbiológico para ver cuál es la reducción logarítmica de microorganismos en un tiempo y concentración testeado, ¿verdad? La evaluación de la efectividad de un desinfectante es de suma importancia para establecer la rotación. Yo en la clase presencial les mencionaba a ustedes que a veces es necesario hacer una rotación de desinfectantes, porque a veces los microorganismos presentes en nuestra planta, que puede ser propios de la microbiota natural del alimento, ¿verdad? O de nuestro proceso o microorganismos que aparecen a lo largo de nuestro proceso productivo, a veces tienden a presentar una resistencia ante ciertos antimicrobianos, ante ciertos desinfectantes. Entonces, pues hay que realizar ciertos métodos que son generalmente métodos microbiológicos para poder comprobar siempre su eficacia. Y si es necesario, pues cambiar la concentración, o si es necesario buscar otra alternativa de otro desinfectante, ¿verdad? No el mismo desinfectante a mí me va a durar en el tiempo eternamente y para siempre. A veces nosotros debemos de hacer ciertos estudios, hay que hacer ciertas investigaciones para determinar si ya es tiempo de poder cambiar nuestro desinfectante, o utilizar uno más fuerte, o utilizar otro que sea de amplio espectro, o utilizar otro que me dé mejores desempeños de eliminación o de destrucción o de reducción logarítmica, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, y con este esquemita termino la colita de la clase del 28 de junio, ¿verdad?
A veces hay microorganismos. Los microorganismos con ciertos desinfectantes pueden ser destruidos, pero hay otros que no, que presentan resistencia a este desinfectante. Entonces, van mutando y así van generando resistencia ante los antibióticos. Miren, este microorganismo al duplicarse ya presentaba una resistencia al desinfectante A. El desinfectante, el microorganismo resistente al desinfectante A, se le aplicó un desinfectante B. En una primera instancia se podía eliminar, pero después se hizo resistente también hasta este desinfectante B. Y luego este desinfectante B tiene la capacidad de ser resistente al desinfectante A y al desinfectante B. Entonces hay que buscar otra alternativa, hay que buscar otro desinfectante para evitar esto, ¿verdad? A veces esto es un proceso cíclico, un proceso de evaluación, porque ustedes puede ser que apliquen ciertos métodos de verificación de limpieza y ustedes le estoy aplicando el desinfectante, lo estoy dejando el tiempo que me pide el fabricante y ni aún así puedo eliminar ya estos microorganismos. ¿Qué es lo que está pasando? Ni modo, hacer rotación de desinfectante, buscar otra alternativa, ¿verdad? Para mantener para mantenerme en mi rango aceptable en cuanto a la limpieza y la desinfección que yo ando buscando. Si yo utilizo un equipo de unidades relativas de luz con hisopados en superficies y veo yo que la carga orgánica no me está disminuyendo, aunque yo aplico desinfectante, aunque estoy haciendo según mi procedimiento operativo estándar de saneamiento, la limpieza de un equipo o una superficie, entonces pues por ahí tiene que ser o posiblemente sea que necesito hacer una rotación de desinfectante. Ok, chicos, entonces esto era lo que tenía de colita de la clase anterior, ¿verdad? Y vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase. Ok, entonces vamos a continuar con los procedimientos operacionales de saneamiento y procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. ¿Sí? Vamos a comenzar viendo generalidades sobre los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, los objetivos, los requisitos generales, el mantenimiento de los POEs, es decir, no son indefinidos, no una vez que los hice ya no me acuerdo de ellos ni le hago ninguna actualización, las responsabilidades de los POEs y la implementación de los POEs, ¿sí? Que son cosas que vamos a estar viendo a continuación. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Que ustedes, los estudiantes, conozcan los procedimientos operacionales de saneamiento y los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, además de sus aplicaciones como prerequisito del sistema HACCP. Bueno, vemos un poco acerca de la pirámide de inocuidad. En este caso vamos a estar viendo como base de la pirámide de inocuidad están las buenas prácticas pecuarias y agrícolas, es decir, la producción primaria, es decir, materias primas, ¿verdad? Producción agrícola, ¿sí? Luego de haber cumplido esto y de tener el compromiso general de una política de inocuidad en nuestras empresas, y aparte de generar un compromiso del personal, de generar también una cultura de inocuidad, vamos a un siguiente peldaño que son las buenas prácticas de manufactura. Arriba de las buenas prácticas o del cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura en nuestro proceso productivo, empezamos a elaborar los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y los procedimientos operativos estandarizados, ¿verdad? Y luego de esto ya podemos atrevernos a hablar de un sistema HACCP, ¿verdad? Acá es una pirámide de inocuidad bastante sencilla. Acá podemos ver una pirámide de la inocuidad alimentaria un poco más compleja. Vemos que en la base debemos de partir de las buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas agrícolas, es decir, garantizar las buenas prácticas en producción primaria, ¿sí? Luego de eso, en esta pirámide de inocuidad podemos ver que la base es la codificación de los productos, educación,
y entrenamiento del personal. Luego de eso, cumplimos buenas prácticas de manufactura o de manipulación de los alimentos en nuestras plantas de alimentos. Y luego de eso, el otro peldañito es los procedimientos operacionales estandarizados de saneamiento, ¿verdad? O los procedimientos operativos estandarizados. Luego de eso, seguimos con el cumplimiento ya de un peldaño más, que puede ser aventurarnos ya en un sistema HACCP. Luego de haber cumplido el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, que es lo que significa HACCP, podemos ya hablar un poco acerca de la gestión de la inocuidad, es decir, cumplimiento de ISO 22000, ¿sí? Al haber cumplido ya estos requisitos de la ISO 22000, entonces yo puedo optar por certificarme en un esquema reconocido internacionalmente o mundialmente por la Iniciativa Global de Inocuidad de los Alimentos, como por ejemplo FSSC 22000. ¿Sí? Que ya es un esquema certificable y ya nosotros nos dan un certificado, un aval de que nosotros cumplimos todos estos requisitos sobre la inocuidad alimentaria, ¿verdad? Ok, vamos a hablar del fundamento legal de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. En este caso, pues la norma técnica de alimentos del Ministerio de Salud, precisamente en su capítulo 4, nos habla acerca de limpieza y desinfección del establecimiento. El programa de limpieza y desinfección en el artículo 23 de esta norma técnica de alimentos nos establece que el propietario del establecimiento alimentario debe contar con un programa de limpieza y desinfección en todas las áreas, delegar a la persona responsable y debe de llevarse un registro diario indicando las áreas críticas, equipos, utensilios que se deben de limpiar o desinfectar, ¿sí? Luego viene persona responsable del programa. Debe de haber alguien responsable de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. La persona responsable del programa de limpieza y desinfección debe verificar el cumplimiento del mismo de manera periódica. Además, debe de revisarlo y adecuarlo por lo menos una vez al año, ¿sí? Luego de esto viene el artículo 25, que nos habla acerca de limpieza, desinfección de utensilios, equipos, muebles e instalaciones. En el artículo 25 nos establece que los pasillos o espacios de trabajo entre el equipo y las paredes no serán obstruidos, es decir, que no vamos a tener un montón de chunches en los pasillos, en los lugares donde están pasando los operarios, ¿verdad? Porque muchos de ellos pueden tropezarse, pueden caerse, pueden generar accidentes, entonces, y puede dificultar mucho más las tareas de limpieza y desinfección, ¿verdad? Esta norma técnica de alimentos del MinSal está publicada en el Diario Oficial en el tomo 398 de fecha 8 de febrero de 2013, por si ustedes quieren saber muchos más detalles de este fundamento legal de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Ok, acá podemos ver, miren, el objeto de esta norma técnica de alimentos, que es establecer los requisitos sanitarios que deben de cumplir los establecimientos dedicados al procesamiento, producción, envasado, saneamiento, distribución y comercialización de alimentos para otorgar la autorización de funcionamiento respectiva. Ahora, ¿qué vamos a entender por POS y POES? ¿Sí? Un POS o POE, procedimientos operativos estandarizados o procedimientos operativos de saneamiento, ¿sí? Son procedimientos escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico de la mejor manera posible, o también un programa que documenta y describe el método o modo a proceder en forma ordenada, es decir, en una secuencia de pasos consecutivos, ¿verdad? Ordenados y eficiente en la higiene que se lleva a cabo en las diferentes etapas de elaboración de los alimentos, ¿sí? A eso se le conoce como procedimientos operacionales de saneamiento o procedimientos operacionales estandarizados o operativos estandarizados. Son los nombres que podemos encontrar.
Ok, fíjense en la siguiente imagen y podemos apreciar un operario en plena sesión de limpieza y desinfección de un área, ¿verdad? Él cuenta con toda la indumentaria, él cuenta con los equipos, si vemos, tiene un traje especial, tiene una cofia, tiene un equipo de agua a presión, ¿verdad? También cuenta con gotas de hule para poder hacer su proceso de limpieza que se le ha sido encomendado, ¿verdad? Generalmente las botas también tienen que tener un proceso de limpieza y desinfección también, porque no se va a meter el operario con las botas sucias a tratar de limpiar una zona de producción, ¿verdad? Hasta para eso hay cierta forma, hay cierto procedimiento escrito para que él pueda desinfectar sus botas antes de entrar a la zona de producción. También otra cosa que podemos ver es que muchos de los utensilios, muchos de los equipos están elaborados con acero inoxidable que está certificado para estar en contacto con alimentos, ¿verdad? Vemos que también las instalaciones cuentan con la luminaria adecuada, también cuenta con con paredes pintadas con resinas epóxicas, ¿verdad? Para que sea de fácil limpieza. No se alcanza a ver, pero en esta industria debe de también haber curva sanitaria, que es una curvatura que se hace entre paredes y piso para evitar la acumulación de microorganismos o formación de biofilm, ¿verdad? Para que todo sea de fácil limpieza y desinfección, ¿verdad? Ahora, vamos a ver qué son los POEs. Ya vimos qué es un POE o qué son los POS. Vamos a ver qué son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Estos son un sistema documentado para garantizar la limpieza del personal, las instalaciones, los equipos y los instrumentos. Y en el caso necesario, su desinfección para alcanzar niveles especificados antes de las operaciones y en el curso de las mismas. ¿Sí? Esto según la definición del Código de Prácticas de la Carne, ¿verdad? Del año 2005. Ustedes con este código pueden verlo por si les da curiosidad poder curiosear, ¿verdad? Este código de prácticas de la carne. Entonces, acá podemos ver ciertas imágenes. A veces las imágenes dicen mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Entonces, podemos observar en esta imagen que hay ciertos operarios realizando las tareas de limpieza. ¿Por qué, ingeniero, nos tenemos que complicar? No, hombre, si solo hay que agregarle el agua y el detergente. No. Hay tiempos. Ya lo estuvimos viendo en la colita de la clase anterior y estábamos diciendo que el tiempo, la concentración del agente desinfectante, ¿sí? Es muy importante a la hora de realizar estos procedimientos. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que los equipos que compramos nosotros para nuestras plantas de producción de alimentos debe de ser de un fácil desmontado, de una fácil limpieza, porque si nosotros tenemos un equipo que no lo podemos limpiar completamente o que no lo podemos desmontar, hay piezas que es imposible poderlas desmontar, entonces déjenme decirles que ahí se está acumulando biofilm. Ahí se está acumulando materia orgánica, ahí está siendo una fuente de contaminación potencial del alimento. Máxime si es de una zona, por ejemplo, un dosificador o si es un homogeneizador de tornillos sin fin. Entonces, si son este tipo de equipos que están directamente en contacto con alimentos, entonces ahí puede estar siendo un punto crítico de contaminación microbiana. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, los equipos que tengamos en nuestras plantas, tiene que ser, tiene que poderse desmontar y tienen que poderse limpiar completamente, sin que quede ninguna orillita, sin que quede ningún orificio, ninguna tubería sin limpiar. Tiene que ser completamente lavable y desinfectable nuestros equipos, nuestras transportadoras, nuestras freidoras, todo lo que ustedes utilicen de forma industrial, ustedes tienen que limpiarlo y desinfectarlo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver qué son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Se refiere a tareas específicas relacionadas con la limpieza y desinfección que deben realizarse en un establecimiento en el que se manipulan alimentos para obtener un producto apto para el consumo humano.
También el objetivo de estos procedimientos es garantizar que las actividades de limpieza y desinfección se realicen de una forma correcta. ¿Qué contienen? Primero, describen una secuencia específica de eventos para realizar una actividad. Aseguran la estandarización. Son aplicables a operaciones específicas, ¿sí? Es decir, que no voy a utilizar el mismo procedimiento operativo estandarizado de saneamiento, ¿sí? Para limpiar un baño que para limpiar un equipo de zona de producción de alimentos, ¿verdad? Entonces, son propios de cada organización, es decir, yo no puedo estar copiando o haciendo un copy-paste de un procedimiento de una empresa de fabricación de salsas y aderezos que otra que produce harinas. No es lo mismo. Los tipos de sociedad son diferentes, los tipos de equipos son diferentes, entonces cada organización tiene sus propios procedimientos operativos estandarizados, ¿verdad? También indican qué, cuándo, dónde y quién lo hace, ¿verdad? En inglés se conocen también como las 4W, es decir, what, when, where and who. ¿Y a qué nos referimos con todo esto? ¿Sí? Para los procesos de limpieza y desinfección, hay ciertos aspectos que cumplir. Por ejemplo, el qué. Y esto lo debe incluir el formato escrito. ¿Qué? ¿Qué es lo que limpio? Las superficies, equipos, utensilios a los que se procederá a limpiar y desinfectar. Cuando lo hago, es decir, de señalar el momento, la frecuencia en la que se llevan a cabo estas actividades, si lo hago en las horas de la mañana, si lo hago entre batch y batch de producción o entre lote y lote de producción. Es decir, se debe de especificar todo esto. ¿Quién? Es decir, el responsable. Se refiere al personal que realice estas labores y sobre todo, ¿quién verifica eso? Otro aspecto importante es que los operarios y los verificadores deben de estar capacitados. Si nosotros solo mandamos al agua pato a un personal de contratación nueva y ni siquiera le hemos explicado cómo se hace, solo le damos impreso, vaya a leerlo, ve qué es lo que dice y hacerlo. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo de poder capacitarlo, enseñarle para que sepa qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Entonces ahí estamos cometiendo un error. También está cómo lo debe de hacer. Eso lo debe detallar, ¿verdad? El procedimiento de limpieza y desinfección. Dar a lujo de detalle todas las actividades que se realizan y cómo se realizan en este proceso. Ahora, ¿qué debemos de dotar al operario? De productos que necesita para realizar su trabajo. Si nosotros estamos con la gran tacañería o no gestionamos los productos de limpieza y desinfección de equipos, ¿cómo esperamos que haya una limpieza y desinfección de nuestras plantas? Entonces, ahí los que son de planificación, ¿verdad? O los de planning del departamento de planning de muchas de las empresas, se dedican precisamente a comprar estos insumos y esto debe de ser programado, ¿verdad? No es que, ay, miren, nos acabamos de dar cuenta que se acabó el desinfectante o el detergente que estamos utilizando, hay que mandar ahorita a comprarlo. No, esto debe de ser con tiempo, ¿verdad? Darnos cuenta por lo menos una semana antes o un tiempo suficientemente amplio para poder ver que algo ya se está terminando y que es necesario comprarlo, ¿verdad? Porque hay muchos productos de limpieza que no están en planta, no los tienen en stock los distribuidores y hay que esperar cierto tiempo, un mes, 2 meses, que nos puedan traer ese producto. También hay que dotar a los empleados de los equipos de protección personal o elementos de seguridad que lo necesitan, ¿verdad? Mirábamos anteriormente una fotografía de un empleado que tenía toda su indumentaria, tenía un traje específico que generalmente es impermeable, ¿verdad? Tenía sus botas para estar, sus botas de hule para poder estar en zona de producción que tienen que estar desinfectadas, ¿verdad? Tenía su cofia, tenía sus lentes de protección y tenía su equipo que era la manguera de agua a alta presión para poder realizar su proceso de limpieza, ¿verdad? Entonces, debemos de dar todo lo que el operario necesita. Si no le estamos dando los recursos, los insumos, ¿cómo esperamos que haga un buen trabajo, verdad? Bueno, los 8 procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que se recomiendan son los de seguridad del agua, limpieza de superficies de contacto con alimentos,
prevención contra contaminación cruzada, higiene de los trabajadores, contaminación alimentaria, agentes tóxicos, salud de los empleados y control de plagas y vectores. Son los 8 procedimientos operativos estandarizados de saneamiento que se recomiendan para plantas de producción de alimentos. Entonces, pues ustedes escogerán qué tipo de POEs es el que ustedes me van a proponer y me van a desarrollar. ¿Cuáles son los objetivos de los POEs? Es controlar los riesgos de contaminación para el producto, efectuar la limpieza y desinfección de las superficies en contacto directo con el alimento antes, durante y después del proceso. También controlar las etapas del proceso para que se eliminen agentes contaminantes tales como grasa, sangre, plumas, pelo, óxido, polvo, detergente, entre otros, ¿no? En resumen, ¿cuál es la diferencia entre un POS ingeniero y un POES? Un POS es un procedimiento que no está en contacto con alimentos, ¿sí? Es decir, puede ser el piso, pueden ser las paredes, pueden ser techos, ¿sí? Es decir, todo aquello que no está en contacto con alimentos. Incluso pueden ser carcasas de los equipos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un POES? Son operaciones que están diseñadas para la limpieza y desinfección de superficies o equipos que están en contacto con alimentos o que están en contacto con los equipos de fabricación de alimentos, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos usuales de un POES? Esto anótenlo porque me lo tienen que desarrollar. Primero, el retiro de sólidos o retiro de los materiales más gruesos, ¿verdad? Luego de esto viene un enjuague. Luego de esto viene una limpieza que generalmente está asociado a un uso de algún detergente, algún tensoactivo, ¿verdad? Luego de esto viene una etapa de enjuague, eliminación de la humedad, ¿sí? Es decir, pasamos agua a presión generalmente, ¿verdad? Luego de esto viene una desinfección, uso de desinfectantes, y luego de este viene un secado o enjuague final para poder dejar y retirar todos los restos del desinfectante, ¿verdad? Para evitar que este desinfectante o los residuos de este desinfectante queden en el producto final del siguiente lote que vamos a producir, ¿sí? Entonces, generalmente en estos procesos de limpieza hay como una combinación entre procesos físicos y procesos químicos de limpieza. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta en la parte operativa? Es decir, a la hora de poder darle vida a este procedimiento. Es que se debe de hacer una descripción de todos los procesos, a todo gato color, ¿verdad? Tenemos que describir bien cada uno de estos procedimientos que se llevan a cabo diariamente antes de este proceso, es decir, en la fase preoperativa. ¿Sí? ¿Qué guantes necesito? ¿Qué equipo necesito? ¿Qué impermeable necesito? Tengo que usar cofia. Es necesario tener una manguera. Cuento con esa manguera. Tengo el desinfectante. Tengo los utensilios. Tengo los mascones. Tengo los cepillos necesarios para poder realizar mi proceso. Y también durante el proceso ya de ejecución, que es de la fase operativa, ¿verdad? Tenemos que tener un plan por escrito que tiene que estar firmado y fechado por una autoridad general de la empresa, ¿sí? Que esto viene siendo como nuestro plan de limpieza y desinfección. Estos POEs son parte de nuestro plan de limpieza y desinfección que lo vimos en la clase anterior, en la sesión presencial. Luego debe de tener una frecuencia clara con la que cada procedimiento debe de ejecutarse y también debemos de identificar responsables de la aplicación de cada uno de los procedimientos. Si un operario no hizo la limpieza como debía, nosotros a través del registro y la documentación podemos respaldar. No. Aquí a mí no me estés reclamando que yo no era responsable de hacer esta verificación. A vos te tocaba fulanito de tal y vos tenías que supervisar que el otro fulanito de tal o menganito hiciera bien la limpieza y tú tenías que pasar un hisopo con bioluminiscencia para poder hacer este proceso de limpieza. Que también le voy a subir un videíto de esta parte de cómo verificar un proceso de limpieza. Le voy a subir ahí cómo es que se hace el hisopado y cómo se utilizan las unidades relativas de luz con ciertos equipitos para poder verificar que el operario no les dé mentira, ¿verdad? O no les eche el cuento de que sí lo hizo bien y en realidad ustedes hacen una verificación por hisopo
y les está que la materia orgánica no está dentro del criterio aceptable que ustedes han establecido, ¿verdad? Luego de esto vamos a ver ciertos requisitos generales. Primero, desarrollar, y ejecutar y mantener los procedimientos por escrito. Todo tiene que estar por escrito. Si no sé, todo lo que está por escrito no existe o es chambre, ¿sí? Todo se debe de escribir. Ustedes hagan bitácoras. En internet pueden encontrar un millar de bitácoras, un millar de ejemplos en los que se pueden basar para la elaboración de todos sus registros y de toda la parte documental, ¿verdad? También debe de estar siempre disponible para la autoridad sanitaria. Si les cae el Ministerio de Salud o les cae una auditoría de un ente regulador estatal, entonces, o si es una auditoría de certificación, por ejemplo, ustedes quieren certificar, ya cumplen todos los requisitos de HACCP, la ISO 22000, y ustedes quieren certificarse bajo FSSC 22000, entonces, todo esto lo tienen que tener ustedes a la mano porque si no, ahí es un tache, ¿verdad? Y lo que nosotros andamos buscando es un chequecito, es decir, sí cumplo, ¿verdad? También la documentación diaria debe de estar firmada por los responsables, ¿sí? A veces a uno hasta le da desconfianza, ¿verdad? Que todos los procedimientos llega el auditor y todavía enfrente del auditor los están firmando, ¿verdad? Esto se debe de ir firmando con periodicidad porque eso quiere decir que no hay nadie verificando. Si no hay firmas y no hay fechas en las que se realizó ese procedimiento y ese aval, ¿sí? Entonces es porque no, en realidad no llevan un procedimiento diario, ¿verdad? Sino que hacen una plana de caligrafía y ya solo llegan a firmar, ¿verdad? Y esto no debe de ser así. Debe de ser una supervisión. Y fíjense que eso es un ejemplo que dieron en una capacitación en la que yo he estado de criterios microbiológicos, de que llegaban a las empresas y llegaba el auditor, ¿verdad? Y el auditor tenía la temperatura de cocción. Entonces, como el operario estaba convencido de que siempre le iba a dar los mismos valores, entonces él empezaba a escribir, por ejemplo, si era una temperatura de cocción de 150 grados, entonces él empezaba a escribir en su bitácora que de aquí todo el mes ya le iba a dar lo mismo la temperatura, ¿sí? Entonces, imagínense, llega el auditor y le pide ese documento y el operario ya tenía hasta las temperaturas de dentro de 2 semanas. Ni siquiera había hecho la medición y tenía los datos que le iba a dar ya la temperatura 2 semanas después. Díganme ustedes como auditores, ¿creerían que ese operario está haciendo bien su trabajo? No, ¿verdad? Entonces él tomó la temperatura una vez y agarró como que era plana de caligrafía de aquí hasta el infinito y más allá, hasta que me despidan. Entonces, ese tipo de cosas no deben de existir. Yo tengo que hacer la medición de la temperatura y tengo que ir donde el responsable que me revise para verificar que todo estuvo bien. Y eso tiene que ser periódicamente y tiene que ser a diario. No importa que la temperatura siempre le dé lo mismo. Tiene que ir con su termocupla o con su termómetro a medir esa temperatura. ¿Sí? Entonces, que el día de mañana que yo ya los mire trabajando a ustedes, no quiero escuchar de sus empleadores que estén diciendo que los chicos de la UCA no saben esto, ¿verdad? Si ustedes tienen que hacer una medición o tienen que realizar la ejecución de un procedimiento, este documento se debe de ir poniendo a diario cada vez que se realice, ¿sí? También los requisitos generales de un POES es, y debe de incluirlo no de forma implícita, debe de estar de forma explícita, bien explicado y bien especificado, ¿verdad? La frecuencia de ejecución, fecha y firma de las acciones ejecutadas, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de un POES? Los datos que deben contener un POES son responsable o cargo, frecuencia de ejecución de actividades, procedimientos específicos, productos y concentraciones a utilizar, responsable de la supervisión, acciones correctivas y firmas de la autoridad sanitaria dentro de la empresa, ¿verdad? Si es el encargado de inocuidad o el ingeniero de inocuidad, entonces tenemos que llevar, vaya, mire, esto es lo que se hizo en todo el día, verifíquelo, ¿verdad? Y esto debe de ser a diario. Y si tenemos
una negativa por parte de esta persona es porque no está haciendo bien su trabajo. Ah, no, a final de mes tráeme y te voy a firmar todo. No, eso no es correcto. Debemos de estar pidiendo este documento diario, aunque sea dedicar una hora, que ya sabemos de nuestra larga jornada de actividad de la empresa, dedicar una hora para que nuestros operarios lleguen y nos muestren su trabajo del día, ¿verdad? Miren, acá tenemos los POEs en áreas de procesamiento en carne bovina en mataderos industriales. Esto yo lo pude encontrar en una guía. Lo pude encontrar. Entonces, acá, miren, tenemos monitoreo operacional, marinado de cortes selectos. Esta es la etapa de monitoreo operacional de marinado de los cortes de carne, ¿verdad? También acá tenemos monitoreo operacional del contenido de caja según etiqueta, ¿sí? Es decir, nosotros vamos verificando cómo es que se va realizando todo en el proceso productivo, ¿verdad? Ok. Entre las actividades operacionales en salas de procesamiento, matanza y deshuese que son monitoreadas están monitoreo de cumplimiento de buenas prácticas, lavado y esterilización de equipos y utensilios, disponibilidad de agua caliente para la limpieza, limpieza de rieles y carrillos, que los carrillos son los carritos donde se transportan las jabas de plástico, ¿verdad? Limpieza de sala y pisos y paredes, cambio de guantes durante el proceso en el área de deshuese, cambio de uniformes, limpieza de pisos, limpieza limpieza y desinfección de los chillers. Y miren acá, inclusive algo que me llamó mucho la atención es que en el cambio de guantes, es decir, un par de guantes no nos sirve eternamente y para siempre, y nos los quitamos y al día siguiente nos los volvemos a poner hasta que se arruinen, ¿verdad? Sino que debe de haber una frecuencia de uso de guantes, más que todo en zonas de producción. La desinfección de áreas de contacto, recolección de residuos, bodega de material de empaque, manejo y funcionamiento de equipos electrónicos, saneamiento de superficies de contacto, presión de agua en el área de matanza, tanques de almacenamiento de agua, uso de jabón y gel desinfectante para los operarios, monitoreo de las etapas de procesamiento de carne. Entonces, estas son partes de las operaciones que se realizan en las salas de procesamiento, matanza y deshuese en plantas de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una descripción del procedimiento de limpieza y desinfección por cada etapa, ¿verdad? O por cada una de estos procedimientos hay una etapa de limpieza y desinfección. Ok. Dentro de nuestro procedimiento poseemos una limpieza en seco, que al menos en este matadero primero se da una recolección de desechos sólidos, pellejos, coágulos de sangre, otros despojos del mismo proceso de la matanza, ¿verdad? La eficiencia depende de la meticulosidad del operario para el trabajo, que esto es una limpieza en seco, e inclusive a veces se pueden utilizar ciertos miserables, ¿verdad? Para quitar estos o ciertos utensilios para poder hacer más fácil la limpieza de estos despojos producto de la matanza, ¿verdad? Luego viene el preenjuague, que es un enjuague con agua a alta presión y a temperatura ambiente. Luego viene una etapa de lavado, que es un enjabonado y pasteado con jabón y cloro. Se repite 3 veces hasta que sea un lavado adecuado. Se usan pastes nuevos todos los días. Los pastes o los mascones no son eternos. Hay que tener una periodicidad de descarte, ¿verdad? Dependiendo también el tipo de suciedad. Se remueve la suciedad pegada a los equipos, es decir, la que está de difícil limpieza, ¿verdad? Luego viene la etapa de desinfección, enjuagar la sala con agua caliente a 180 grados Fahrenheit. Se remueve la suciedad pegada en las hendiduras de los equipos. Luego viene la etapa de saneamiento, que se utiliza amonio cuaternario, 400 partes por millón. Luego de esto viene la etapa de validación, que se verifica que los procedimientos de limpieza y desinfección tienen la efectividad de controlar el desarrollo microbiano en cada una de estas etapas, ¿verdad?
Miren, acá tenemos esta foto de esta guía de procedimientos de operativos estandarizados de saneamiento en áreas de producción de carne bovina y mataderos industriales, ¿verdad? Acá vemos la limpieza en seco, los preenjuagues que se realizan, luego viene la etapa de lavado, que eso aplica también a las mesas de corte, a las tablas de corte. Luego viene el proceso de la desinfección, el saneamiento y por último la verificación y validación de la limpieza. Ahora, vamos a ver el término de acciones correctivas. ¿A qué nos referimos con acciones correctivas? Por ejemplo, en la etapa de corrección son acciones inmediatas tomadas para actuar sobre el efecto de una desviación. No actúa sobre las causas, sino sobre los efectos. Es decir, esto es curativo, ¿verdad? Nosotros vemos un problema en la planta, entonces rapidito nosotros tomamos una acción para poder controlar esa desviación que se nos ha dado del proceso. Entonces, a eso llamamos corrección. ¿A qué llamamos acción correctiva? Y esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una corrección, acción correctiva y acción preventiva? ¿Verdad? ¿A qué nos referimos con acción correctiva? Es cuando nosotros resolvemos una desviación y evitamos la recurrencia, es decir, actuamos sobre las causas. En una corrección nosotros solo era para una respuesta para el momento, ¿sí? Para instantáneamente que ocurrió una desviación, ¿verdad? Nosotros actuamos, pero nosotros no nos vamos hasta la determinación de la causa de raíz de por qué ocurrió eso, sino en cambio, las acciones correctivas sí actúan sobre las causas. Vamos a ver por qué sucedió y por qué se dio este incidente y quién era el responsable y qué es lo que hiciste y cómo lo hiciste. Entonces nos vamos más a la causa raíz del problema. Y la acción preventiva va a nosotros podernos adelantar para evitar la aparición de problemas, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos un estudio a detalle de qué desviaciones pueden suscitarse en mi proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Que en un futuro hipotéticamente me puede generar un problema, ¿sí? Entonces, acá yo ya voy viendo, o sea, lo que me puede generar cierto problema, ¿verdad? Entonces, estas son las diferencias. Corrección, yo actúo y trato de solventar una desviación en el momento, sin pensar qué fue lo que lo causó. En la acción correctiva, yo pienso cuál fue la causa. Hago una lluvia de ideas con mis operarios, uso algunas herramientas de calidad que las vamos a estar viendo en control de calidad de alimentos, ¿verdad? Para poder determinar qué fue lo que lo causó el problema para que no vuelva a ocurrir. Y una acción correctiva es evitar la aparición porque yo prevengo y veo todos los escenarios posibles, escenarios fatalistas, ¿verdad? De qué me puede pasar, ¿sí? Para evitar problemas potenciales en un futuro. Las acciones correctivas, el establecimiento debe de tomar ciertas acciones correctivas cuando el mismo o la autoridad sanitaria determine que un procedimiento operativo estandarizado de saneamiento no es eficaz. Esto con el fin de evitar la contaminación directa de los productos, ¿verdad? Las medidas correctivas incluyen procesos para garantizar la disposición adecuada del producto contaminado, restablecer las condiciones de salubridad y prevenir la recurrencia. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los registros de los POEs. ¿Qué registros diarios debemos de documentar? Primero, la implementación y monitoreo de los POEs, las medidas correctivas que se hayan tomado, ¿sí? Registrar la información indicando fechas y límites. Pueden mantenerse en medios electrónicos con seguridad de datos o lo podemos tener también por escrito o de forma impresa, ¿verdad? El tiempo mínimo de mantenimiento son 6 meses, es decir, cada 6 meses nosotros tenemos que ir actualizando estos registros, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la responsabilidad del establecimiento, ¿sí? O sea, ¿qué le compete también al establecimiento?
Primero, desarrollar y determinar las especificaciones del plan de limpieza y desinfección, que ya lo estuvimos viendo en la clase pasada. El plan debe ser real, es decir, no inventado, no solo sobre papel y que nadie haga lo que dice el plan, ¿sí? Y aplicable a las operaciones. No voy a estar poniendo o plagiando yo el plan operativo para otra empresa y lo quiero yo implementar en mi empresa. Cada proceso productivo, cada planta de alimento debe de contar con un plan de limpieza y desinfección que sea ad hoc, es decir, que sea aplicable y que sea particular para mi empresa, ¿sí? De acuerdo al tipo de superficies, equipos con los que cuento, el personal con el que cuento, ¿verdad? También plantear los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, haciendo referencia a las superficies en contacto con los alimentos. También describir las medidas correctivas en caso de contaminación directa del producto. Es decir, yo hice tal cual mi procedimiento operativo, pero estoy teniendo allá en liberación de producto terminado, estoy teniendo problemas de contaminación microbiana. ¿Sí? También deducir las responsabilidades que ha tenido el equipo de limpieza y desinfección para que toda la contaminación haya pasado por todo mi proceso productivo, donde teóricamente los equipos están limpios y desinfectados, y por qué en el proceso final hay una contaminación. También tiene que haber una reunión con materias primas, ¿sí? Si el error no fue de limpieza y desinfección y todo se está siguiendo tal cual, incluso hasta hay rotación de desinfectantes para evitar una resistencia de los microorganismos a los desinfectantes, entonces el problema es de materias primas. Entonces, al tener toda esta deducción de responsables, yo puedo definir quién es el que, de dónde me está viniendo esa contaminación microbiana, ¿sí? Otra responsabilidad del establecimiento es mantener registros diarios. Como les ponía el ejemplo anterior de ese operario que tenía todos registros de temperatura de aquí a 3 meses, sin ni siquiera, o sea, ni siquiera estamos 3 meses adelante, sino que él ya 3 meses antes ya sabía cuánto iba a dar la temperatura de aquí a septiembre. Imposible. Tenemos que llevar registros diarios de los procedimientos de limpieza y desinfección, ¿sí? O me voy a inventar yo cuánto es los datos de unidades relativas de luz que me va a dar mi proceso de verificación. No, esto se tiene que realizar para tener datos históricos que después nos va a ayudar a tener un panorama de cómo está nuestro proceso. Si hay que mandar a hacer ajustes a ciertos equipos de limpieza, o si ya el agua a presión ya no nos está dando la presión que necesitamos, o si el desinfectante ya no está funcionando. Eso lo vamos a hacer solo con llevar un registro documental real, ¿verdad? Y no inventado. También está como parte de las responsabilidades del establecimiento productor o que procesa alimentos, determinar las condiciones de uso, concentraciones, tiempos de contacto del desinfectante o de los productos de limpieza con las superficies, ¿sí? De las sustancias destinadas a la limpieza y desinfección de superficies en contacto directo con los alimentos. Como mencionábamos antes en un par de clases anteriores, no todos los desinfectantes pueden ser utilizados en superficies que están en contacto con alimentos, ¿sí? Uno de los aprobados por inclusive la Food and Drug Administration o FDA es precisamente el ácido peracético, uno de los tantos, ¿verdad? También está el almacenamiento y disposición de sustancias anteriormente descritas. Hay que tener un lugar de almacenamiento. No vamos a tener los equipos de limpieza y desinfección a la par de zona de producción, ¿verdad? Tienen que tener su área. Tenemos que tener un área específica donde está todos los equipos, los productos de limpieza, las fichas técnicas de estos productos, las hojas de seguridad, ¿verdad? Donde están la frase R, la frase S de todos estos productos, lo tenemos que tener a la mano, ¿verdad? Para que si un operario estaba en manipulación y por algún motivo este desinfectante le entra a los ojos o lo ingiere de forma accidental, nosotros sabemos cómo responder ante esa emergencia, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener las fichas de seguridad, el manual de uso o las indicaciones de uso de nuestro producto químico, ¿verdad? Y también tenemos que tener la ficha técnica.
También tenemos que tener un listado actualizado de personas responsables de la implementación, monitoreo y mantenimiento de los POEs. Ocurre a veces en las empresas que hay personal que ya tiene años de ya no estar de ya no ser empleado de la planta y todavía sigue apareciendo en los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, ¿verdad? Ya tiene un año el prójimo de haber sido de la empresa y todavía sigue apareciendo en los registros, ¿verdad? Tenemos que mantener actualizados nuestros procedimientos, ¿verdad? Mantener los POEs actualizados para asegurar su efectividad. POEs de mi empresa hace 10 años no tienen que ser los mismos POEs después de 10 años o después de 5 años. Tienen que haber cambiado. ¿Por qué tienen que haber cambiado? Porque ha habido cambios en la infraestructura, ha habido cambios de equipo, ya no tenemos la misma dosificadora, ya no tenemos la misma banda sin fin, hoy es más grande, hoy tiene una capacidad instalada más grande. Entonces, ¿cómo puede ser que los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento sean los mismos? ¿Verdad? Ahora vamos a ver la verificación de los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. La verificación de los POE por parte de los inspectores oficiales de la empresa estarán enfocados en el cumplimiento de la implementación de los POEs, el mantenimiento y efectividad de los POEs, las acciones correctivas, el mantenimiento de registros y la verificación microbiológica de los POEs, ¿sí? Esto es lo que debemos de cumplir. Es decir, si ustedes el día de mañana me los contratan para ser verificadores de del plan de limpieza y desinfección en una planta de alimentos, ustedes como inspectores, estos son los requisitos sobre los cuales tienen que andar encima. ¿Sí? Dentro de la implementación de los POEs, tenemos que seguir ciertos aspectos. Primero, la revisión de los procedimientos descritos en los POEs, si son realizados de acuerdo a lo establecido y se toman las respectivas acciones correctivas. Verificar que se usan las sustancias definidas por los POEs, ¿sí? Es decir, en el POE dice un desinfectante y nosotros ya hicimos rotación de desinfectante, pero no actualicé mi POE y todavía me sigue mencionando un desinfectante que yo ya lo tengo en desuso, que ya ni siquiera se compra y que ya se acabó y que no existe en nuestra planta, y en el procedimiento no lo cambié, no puse el nuevo desinfectante que estoy utilizando o la nueva concentración del desinfectante. Entonces, eso lo debemos de verificar. También tenemos que supervisar o verificar que se utilizan las sustancias definidas por el POES. Analizar registros y resultados de pruebas realizadas, es decir, si yo hice un hisopado y utilicé un sistema de unidades relativas de luz, que como les digo, les voy a subir un video complementario para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando, ¿sí? O hago un análisis microbiológico de superficie, llega alguien de un laboratorio de tercería, me hace el muestreo, se lleva y me da recuentos microbianos. Todo eso tiene que quedar en registro para que me sirva de histórico, ¿verdad? Inclusive después yo puedo tomar decisiones. Mira, fíjate que me estaba fijando que en tal época del año los recuentos microbiológicos se nos aumentan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agudizar nuestro sistema de limpieza y desinfección en esas épocas del año. Entonces, ya los históricos a lo largo del año de recuentos microbianos, de la verificación que realizamos a través de hisopados, entonces nosotros podemos definir con qué frecuencia debemos de hacer o si en tales épocas del año, en tales periodos del año, esa recurrencia de un recuento alto de microorganismos, ¿por qué se está dando? ¿Sí? ¿Por qué estoy teniendo esas desviaciones en mi proceso en esta particular época del año? Entonces, eso nos ayuda a tomar decisiones drásticas. También observar las condiciones de higiene en una o más áreas. También se debe de documentar las fallas en el cumplimiento de los requerimientos regulatorios y tomar acciones consistentes de regulación, ¿sí? Por ejemplo, en esto de las acciones correctivas o que corresponden ante una falla en un proceso de operativo estandarizado de saneamiento que lo siguió algún operario, ¿qué es lo que hago? No despedir al operario, sino decirle, mira, sentarlo, ¿verdad? Mira, este procedimiento está bien detallado, tenés algún problema, algo no entendés, necesitas capacitación. ¿Qué podemos hacer para que este proceso funcione, verdad?
y que tú estés motivado para hacer el proceso. Puede ser que al empleado no le guste lo que está haciendo y por eso lo hace de mala gana, o puede ser porque no entiende algo o porque no le lograron explicar bien cómo se hace la dilución de un desinfectante que tiene que utilizar para la limpieza y desinfección de un equipo. Entonces, todo eso debemos de estar encima, ¿verdad? Dentro del mantenimiento y efectividad de los POEs, debemos de verificar que el establecimiento evalúe permanentemente la efectividad de los POEs. Si solo es un POEs por escrito y nadie sigue nada y nadie hace lo que está escrito ahí, de nada sirve, ¿verdad? Esto nos puede servir, ¿verdad?, para realizar análisis de tendencia o pues poder encontrar la causa de los resultados o de las desviaciones que hemos encontrado a lo largo del proceso, ¿verdad? También debemos de verificar los resultados de los muestreos llevados a cabo por el establecimiento y se deben de tomar las medidas correctivas respectivas, ¿verdad? Para evitar una recurrencia, ¿sí? También debemos de revisar si el establecimiento mantiene actualizados los POEs de acuerdo a cambios en sustancias utilizadas, en los equipos, en las superficies, en las áreas, si han tenido alguna modificación. Entonces los POEs también tienen que mantenerse actualizados, ¿no? Ok. Referente a las acciones correctivas, ¿sí? Estas están encaminadas en verificar que las acciones, la empresa, perdón, debe de estar enfocada en verificar que las acciones correctivas incluyan procedimientos para asegurar la adecuada eliminación de productos contaminados, restaurar las condiciones sanitarias, ¿sí?, o de saneamiento, es decir, limpieza y desinfección, y prevenir la recurrencia de los factores que generan contaminación directa o adulteración de los productos. Referente a la parte de los registros, ¿sí?, se debe de verificar que se mantienen registros diarios para documentar la implementación, la supervisión y las acciones correctivas que se tomen. Los registros deben estar con fecha y firma de los responsables de implementar y ejecutar los POEs. Se mantienen los registros por un periodo mínimo de 6 meses o de 3 meses adicionales a la fecha de vencimiento del producto, ¿verdad? Por ejemplo, los detergentes, los desinfectantes, los agentes químicos que utilizamos en el proceso. Para aquellos que tengan una vida útil mayor al mencionado término, ¿verdad? Hay ciertos procesos de limpieza que pues los fabricantes ponen una fecha de caducidad, pero que el fabricante mismo les dice, pero se pueden utilizar o se ha demostrado que se pueden utilizar tantos meses más a partir de la fecha de vencimiento, ¿verdad? Si ese fuera el caso. Si el fabricante dice, después de esto ya no garantizamos la efectividad del desinfectante, entonces ya no lo usamos. Por eso debemos de hacer una planificación de uso de estos productos, ¿verdad? Para que no nos sobre al final el producto y que nos haga falta tampoco, ¿verdad? Les voy a hablar un poco acerca de los procedimientos operativos estandarizados preoperativos que los mencionábamos, es decir, antes de realizar o ejecutar los POEs, ¿verdad? Se deben incluir las operaciones de saneamiento que se realizan antes de esta actividad. Depende del tipo de alimento, ¿verdad? No es lo mismo estar limpiando un pasteurizador, que la leche es un producto líquido que casi que con un lavado a chorro ya se ha podido evacuar todos los restos del alimento, que, por ejemplo, una empresa que fabrica mantequilla de maní o que fabrica algunos materiales untuosos como por ejemplo las mermeladas o las aleas, ¿verdad? Y debemos de verificar que el establecimiento sigue los procedimientos previos a la operación, es decir, si se realizan las actividades se ejecutan las medidas correctivas, si el responsable en el establecimiento de la implementación y supervisión de los POEs preoperativos avale los registros, ¿verdad? También se debe de tomar en consideración que el establecimiento debe de realizar actividades de validación microbiológica de los POEs preoperativos. No solo de los POEs operativos, sino que también de los POEs preoperativos, ¿sí? Era lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, si yo estoy utilizando un mascón contaminado para ir a limpiar un equipo, que espero, ¿verdad?, del producto final. Si yo entro a la zona de producción para hacer limpieza y las botas las llevo chucas,
¿Qué espero después de estos pisos de zona de producción, verdad? Si estoy utilizando un desinfectante vencido que ya no que el fabricante después de la fecha de vencimiento ya no me garantiza que mi agente desinfectante cumpla con su función, entonces, ¿qué espero yo del proceso de limpieza, verdad? También algo que hay que tener en consideración es verificar superficies en contacto con productos, que son las más importantes dentro de nuestro proceso de limpieza y desinfección, porque es lo que está en contacto directo, es la superficie que está en contacto directo con el alimento que se está procesando, ¿verdad? Que el personal utilice la dotación limpia y en buenas condiciones. A esto se refiere a los equipos, ¿verdad? Si va a utilizar guantes, entonces los guantes antes de la limpieza deben de estar limpios, ¿verdad? Y en buenas condiciones. No voy a estar utilizando guantes rotos para estar haciendo mi limpieza y mi desinfección. O mi traje que esté más sucio que los pediluvios a la entrada de la empresa, ¿verdad? O que mi traje esté más sucio que el trapeador, ¿verdad? Tenemos que también verificar el ingreso del personal a través de filtros sanitarios de uso obligatorio. Hay zonas en las que debe de existir un cierto filtro de paso, ¿sí? Para personal autorizado, ¿sí? No sé si se han fijado, en muchos de los rótulos dice, cuidado, ingreso solo a personal autorizado. Porque ¿qué va a andar haciendo el gerente, aunque sea el gerente general? ¿Qué va a andar haciendo sin indumentaria dentro de la zona de producción? ¿Sí? Es un agente contaminante ese gerente que se fue a meter con los zapatos, que ni siquiera utilizó zapateras, que ni siquiera se puso el traje respectivo para entrar a zona de producción, que ni siquiera lleva cofia y que anda tocando todos los equipos, que anda tocando y se apoya en todas las mesas, ¿verdad? Entonces, debe de haber un filtro para que entre el personal solo autorizado a zonas de producción o a zonas en donde se está realizando un proceso de limpieza o desinfección. Debemos de garantizar que los lavamanos funcionen y que estén adecuadamente dotados, que la temperatura del agua y esterilizadores o la concentración de soluciones desinfectantes sean adecuados, ¿verdad? Por ejemplo, los POEs preoperativos, esto quiere decir todo lo que nosotros hacemos antes de realizar una limpieza y desinfección, ¿sí? Ah, no, hombre, si a limpiar vamos, ¿para qué nos vamos a lavar las manos? No, hay que limpiar, lavarse las manos, desinfectarlas, aplicar agente desinfectante. Bueno, en este caso sería un agente antiséptico, ¿verdad? Porque el alcohol gel se aplica sobre las manos, luego nos ponemos los guantes si es necesario, y después vamos a la etapa de limpieza, ¿verdad? Con toda la indumentaria como se requiere. ¿Sí? Miren, acá vemos, ve, la fase preoperacional donde se da una revisión de la iluminación. ¿Cómo vamos a hacer una eficiente limpieza y desinfección si andamos como que somos ciegos, ¿verdad? En un cuarto a oscuras donde ni siquiera podemos ver todas las orillas y todas las áreas donde vamos a tener que limpiar, ¿verdad? Entonces, al final vamos a terminar haciendo una limpieza donde mira nuestra abuela, ¿verdad? Solo donde mira la abuelita. Entonces, en las etapas preoperacionales, yo hago una revisión de los equipos, verificar si las mangueras de alta presión me están dando la presión que requiero, ver si tengo todo lo necesario. No voy a meterme, iba a limpiar y después, ay, se me olvidó que dejé el desinfectante afuera. Ay, se me olvidó el cepillo. Ay, se me olvidó el mascón. Yo tengo todo en una cubeta, ¿verdad? O en un lugar donde yo llevo todo mi equipo, mi indumentaria necesaria a la zona de producción para no estar saliendo y entrando a cada rato a buscar lo que se me olvidó, ¿verdad? Miren, era lo que les mencionaba, ¿ver? Hasta cuando yo voy a hacer un proceso de limpieza y desinfección, yo tengo que limpiar mis botas, ¿sí? Tengo que llegar con mi traje de limpieza y desinfección, que a veces son impermeables, los tengo que llevar limpios. Imagínense si yo llevo mi bata con la que, o mi equipo o mi traje, perdón, con el que llevo a hacer la limpieza y está más mugre, como les digo yo, que el trapeador, ¿verdad? Entonces, puedo seguir todos los pasos de mi POES, pero si mi indumentaria es incorrecta, está sucia, no hice todos los pasos preoperativos a la limpieza y desinfección de las zonas o equipos,
Entonces, de nada estoy saliendo, siempre va a haber contaminación. Entonces, antes de iniciar las labores, cada operario se debe asegurar que los utensilios y equipos a su cargo estén en buen estado y libre de cualquier contaminante. Llámense pistolas neumáticas, tijeras hidráulicas, cortacachos, ¿verdad? Por ejemplo, este es un ejemplo de áreas de procesamiento de carne bovina en mataderos industriales, que es una guía que encontré en internet. También está sierras de cortacachos, las deshuesadoras, las sierras media de las canales, ¿verdad? Todos estos equipos que yo tenga que desinfectar, que son parte del proceso productivo, entonces yo tengo que garantizar que todos estos equipos utilizados en las fases de procesamiento estén limpios y desinfectados, ¿sí? Y no solo garantizar que están limpios y desinfectados los equipos, sino que también toda mi indumentaria y que llevo todo lo que requiero, mis equipos de protección personal limpios y desinfectados también a la hora de entrar a limpiar todos estos equipos, ¿verdad? Acá les dejo, mire, un ejemplo de procedimientos preoperacionales, ¿verdad? Donde se indica el nombre del área, nombre del equipo, la frecuencia de limpieza, los utensilios de limpieza y desinfección necesarios, productos de limpieza y saneamiento, ¿verdad? Cuál es el manual o el método de limpieza, observaciones, criterios de evaluación, acciones correctivas que se han tomado, responsables de operación y supervisión, ¿verdad? Es a escasos pasos o a grosso modo explicar qué es un procedimiento preoperacional. Entonces, acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Detallado. Miren, acá podemos ver, ¿ve? Departamento de aseguramiento de calidad, área de proceso, fecha, maquinaria, frecuencia, responsables, supervisores, si está bien o mal ejecutado, desviaciones que se encontraron, acciones correctivas y acciones preventivas. Y la firma de quién es el responsable de verificar este proceso, ¿verdad? O quién lo hizo, perdón, acá es la firma de quién lo hizo y acá abajo va el nombre del responsable del área y quién supervisa, la fecha y la hora en la que se realizó todo este proceso. Ok, en conclusión, el productor debe desarrollar por escrito un procedimiento para cada máquina, equipo y utensilio al cual se le realiza un proceso de limpieza y desinfección. Los procedimientos deben de ser de conocimiento del personal, es decir, a quien corresponda, ¿sí? Deben de estar fácilmente identificados, si es en AMPOS que se tienen de forma escrita, debe del operario saber dónde se encuentran, por si en algún momento se le olvida algo o por si se le pierde el procedimiento o la copia del procedimiento que él tiene, que tenga la facilidad de poderlo ir a buscar y que sepa dónde está y que esté debidamente identificado y etiquetado, ¿verdad? Deben de estar en un lugar visible, como les comentaba, y se debe de supervisar el cumplimiento y actualización de los procedimientos operativos estandarizados de salud. ¿Sí? Ok, chicos, y esto era todo lo que tenía yo para la clase de este día jueves. Nos vemos y los espero en el examen parcial.